RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos saludar y agradecerle la cordialidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Martín Belaúnde Moreira, ex congresista, especialista en Derecho Minero y además destacado analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, doctor Martín Belaúnde, un gusto como siempre. Mi querido José, muy buenos días y aquí me tiene usted a la orden. Al pie del cañón, como se dice siempre. Así es. ¿Me escucha usted bien, no? Perfectamente. Me gustaría, en primer lugar, conocer una apreciación, ¿no?, respecto a esta segunda vuelta electoral. Estamos a poco menos de 22 días de ir a elegir al próximo presidente de la República. ¿Cómo está analizando usted el panorama, por favor? Bueno, el panorama está muy, pero muy peleado. Esto todo parece indicar que va a ser una llegada de nariz, como se podría decir hípicamente en la época que yo era aficionado a los burros. A la hípica, ¿no? A la hípica. Bueno, hace muchos años que... Bueno, ahora la hípica está cerrada. Pero es un debate, en primer lugar, tiene que haber un debate, tiene que haber, por lo menos, yo creo que deberían haber dos debates. Parece que va a haber uno de los candidatos y otro de los equipos de los candidatos. Pero tiene que ser, dicho de paso, en lugares neutros, en lugares que se establezca un mínimo de garantías. El debate que tengamos para beneficio del pueblo peruano tiene que ser un debate distinto al de Chota, porque ese fue un debate con barra brava. Y yo creo que en ese sentido la señora Keiko se portó bien, el señor Castillo, bueno, no estuvo tan bien, en fin, tuvo la ayuda de ser el hijo de la tierra, lo cual es ser el hijo preferido, ¿no? Como así se llama en Estados Unidos, ser nativo del lugar. Entonces, eso es una ayuda. En estos debates no puede haber esta ayuda. Los contendores, porque son contendores, son rivales, son adversarios, no necesariamente enemigos. En la política democrática la enemistad es algo que se debe dejar de lado, pero sí son rivales, y tiene que haber un lugar neutro que ofrezca todas las garantías para que el debate sea esclarecedor y se discutan todos los puntos necesarios acerca del programa del uno y del otro. Bueno, el programa de Keiko ya ha venido de alguna forma desenvolviéndolo con una propuesta muy interesante, que es la del canon, la de distribuir el 40% del canon entre los residentes de las regiones. Y el otro me parece que ha tenido, yo no sé si tenía programa, tenía un ideario del partido Perú Libre anterior a la campaña, que era simplemente un conjunto de ideas generales y muy negativas para el crecimiento de la economía, y después ha ido cambiando de programa y ahora parece que tiene un programa 200 que aparentemente, y yo digo aparentemente porque es algo que yo no soy testigo presencial, y cuando uno no es testigo presencial no puede hablar con absoluta seguridad, aparentemente se lo habría propuesto, confeccionado el señor Miguel Castillo, que me imagino debe haber tenido algún equipo detrás de él, porque nadie es sabio. Recuerdo la figura del monosabio de los toros. Bueno, eso, el monosabio no se da en política. Todos tenemos un conocimiento parcial. Yo conozco ciertas cosas, pero hay otras que no conozco. Yo no soy un experto en vacunas, yo no soy un experto en salud pública. Todos nosotros tenemos nuestra área de, como ahora se dice, de experticia, o sea, nuestra área donde concentramos nuestros conocimientos, y respecto a lo otro tenemos ideas generales. El político, el presidente, debe tener conocimientos concretos de algo, pero debe tener una filosofía política, y la filosofía política es la que lo ayuda a decidir, porque yo le voy a decir dos frases que obedecen a mi carácter y también a mi formación, y yo he pasado 28 años de mi vida cerca de mi padre, Víctor Andrés Belaúnde. Entonces, él decía, gobernar es decidir, y decidir muchas veces entre dos opciones que no son buenas, entonces se tiene que escoger la menos buena. De ahí viene el mal menor. Pero el mal menor, en determinadas circunstancias muy apreciantes, si uno lo escoge correctamente, se puede convertir en el bien mayor. Entonces yo
yo he tomado una opción política. Yo no soy neutro políticamente. Yo nunca he sido fujimorista. Pedí al Congreso el 13 de noviembre del año 2000, como decano del Colegio de Abogados de Lima, pedí que el Congreso declarase la vacancia de la presidencia de la República por incapacidad moral permanente al señor Fujimori. Y eso ocurrió así. Yo no digo que fue por mí, pero en fin, fue una de las personas que lo pidió. Él renunció y no le aceptaron renuncia y lo vacaron. Esa es mi posición. Nunca he sido fujimorista. Pero hoy día voy a votar por Keiko Fujimori porque constituye el bien mayor en lo que se refiere a la continuidad y a la garantía de la democracia. Yo creo que la señora Keiko Fujimori, sabemos que exige su padre, y es lógico que le tenga lealtad y cariño filial al padre, porque eso es un sentimiento natural entre los humanos y entre los animales, por lo menos en la primera edad, la más tierna edad de los animales. Es algo natural. Pero son dos personas distintas. Y la señora Keiko Fujimori fue elegida congresista estoy hablando mal, congresista el año 2006 con una gran votación junto con su hermano, o su hermano fue elegido después, en fin, son detalles. Y el 2000 fue candidato a la presidencia, el 2011 fue candidato a la presidencia y ganó, bueno, en primer lugar, en el 2006 ganó Alan García, el 2011 Ollanta Humala, y él perdió en segunda vuelta, como todos recordamos, y el 2016, obteniendo una votación en primera vuelta muy elevada, del 40%, volvió a perder frente al señor Kuczynski, básicamente porque había un sector de la población que no aceptaba al Fujimori. Esa es mi opinión, pero yo creo que ahora yo voto por ella y creo que hay un sector de la población, 41%, que vota por ella, y ojalá que ella se afiance y sobrepase al señor Castillo. Bueno, yo lo que quería ya plantearle una segunda interrogante es la que está referida justamente a esta propuesta que ha planteado Keiko Fujimori de Fuerza Popular, ¿no?, para distribuir entre la población de las regiones el 40% del canon, ¿no? Usted es un especialista en derecho minero, ¿no? ¿Qué efectos puede tener esto? Y además, la explicación que me gustaría que nos brinde es si esto funciona, qué mecanismos tendrían que aplicarse para que funcione, cuáles son los beneficios directos que esto podría, si es que es así, acarrear en la población, ¿no? Y sobre todo, cuál es el nivel de confianza que tiene esto justamente en la propia población, ¿no? Fíjese usted, es una idea que tiene que concretarse, es una idea magnífica. ¿Por qué? Porque el canon que ha significado entre los años 2001 y 2020, el canon minero y los demás cánones, que saben que es el canon y el sobrecanon petrolero, el canon gasífero, el canon pesquero, el canon hidroenergético, y hasta hay un canon por las rentas aduaneras del Callao, exclusivamente para la provincia constitucional del Callao. Ese canon ha significado, en los primeros 20 años del presente siglo XXI, una distribución y una entrega a las regiones del orden de 100.000 millones de soles, 100.000 millones de soles con moneda estable y con un cambio relativamente estable que ahora se ha disparado un poco respecto del dólar. Ha sido una extraordinaria contribución de dinero. Ahora, yo le quiero decir dos cosas. Para que haya canon, tiene que haber producción. Porque si no hay producción, no hay ingresos, no hay movimiento de economía, no hay impuesto a la renta. El canon también viene de regalías, pero tiene que haber producción. Entonces yo quiero dejar claro una idea madre, una idea matriz. Sin producción no hay canon. Podrá haber los mejores precios del mundo para nuestras materias primas, pero si no producimos, si la producción se estanca y si la producción cae, el canon no solo se va a estancar, sino también va a caer. Sin producción no hay canon. Y yo agregaría una frase: sin producción todo es una ilusión. Tiene que haber producción para que haya reparto. ¿Y qué es el canon en esencia?
es el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas productoras de determinados recursos naturales, el 50% de la renta, del impuesto a la renta, Y eso ha significado esas tremendas cifras. Ahora bien, esas tremendas cifras han tenido, yo no digo que el resultado haya sido totalmente negativo, no me gusta ser negativo, ha tenido en algunos casos impactos positivos, pero la inmensa mayoría de los habitantes de las regiones no han percibido personalmente, no han percibido en su bolsillo los efectos de esa extraordinaria distribución que nunca ha existido antes en la historia de la República del Perú. Eso hay que tenerlo muy claro. Yo creo que esa ha sido una idea genial e intuitiva, no sé quién la habrá originado, me han dicho nombres, prefiero no decir, pero es un aporte muy interesante. ¿Qué significa ese 40%? Hubiera significado, de haber existido antes, 40.000 millones de soles. Ahora bien, ¿cómo se distribuye esos 40.000 millones de soles? El canon tiene determinadas reglas entre los distritos, las provincias, el gobierno regional, que tiene un 25%, y el 20% de ese 25% incluso va a las universidades. En mi opinión, y esta es una opinión personal mía, con la que usted y los que me escuchan podrán estar de acuerdo o no estar de acuerdo, yo creo que ese 40% debe distribuirse entre los habitantes, los residentes de la región, según un certificado que otorgue la RENIEC, y que acredite que por lo menos están domiciliados en la región desde hace un año, que acredite eso. Yo creo que se debe tener una acreditación de residencia de un año, podría ser más, pero yo creo que la mínima debe ser un año. Y entonces me dicen, ¿y cómo se debe distribuir? Esta es mi visión personal. Fíjese usted, mi querido José, la democracia se basa un ciudadano, un voto, un ciudadano, un voto. Yo diría que eso debe distribuirse entre los habitantes de cada región, conforme al 40% del canon que corresponda a cada región. Y eso, en mi modesta opinión, no debe distribuirse de acuerdo a los índices de pobreza que se aplican para otras distribuciones del canon, como también sobre el IGB. No, en mi opinión, ese 40% debe distribuirse en un porcentaje idéntico para cada ciudadano residente acreditado conforme a ese certificado del RENIEC, del registro del RENIEC. Entonces, esa es mi opinión personal. ¿Por qué? ¿Quiere usted hacerme una pregunta? Sí, adelante, mi querido José. Ahora, ¿eso qué sugiere? ¿Hacer un conjunto de modificaciones en el marco legal de lo que significa el canon? Tiene que haber, me parece, una ley orgánica. Y usted sabe que la ley orgánica no es delegable en el Poder Ejecutivo. La ley orgánica se tiene que dar conforme a las reglas vigentes de la Constitución, que se quiere cambiar. Yo creo que la Constitución no debe ser cambiada en estos aspectos. Yo creo que esa norma es ley orgánica indelegable con el voto del 66 congresistas. Entonces se tiene que dar una ley orgánica que establezca normas distintas para la distribución del 40% del canon entre los habitantes de la región que acrediten ser habitantes por lo menos desde hace un año, desde un plazo de un año, según certificado de RENIEC, y cada ciudadano un voto, cada ciudadano el mismo porcentaje, sin distinguir entre mayor o menor pobreza. Porque usted quiere hacerme una pregunta. Sí, adelante. ahora, doctor Martín Belaunde, o sea, se requiere,
un ajuste en el marco legal, en una ley orgánica, como usted dice, ¿no? Pero en el día a día, ¿no? En lo que siente el poblador de las zonas más alejadas, el poblador de la región, ¿no? Usted acaba de decir algo muy puntual, ¿no? Que no han sentido, o si lo han sentido es muy poco, el efecto que tiene del canon o las regalías, ¿no? En tal sentido, esto va a motivar que la propia población tenga un nivel de confianza en las futuras inversiones que se pueden generar sabiendo que van a tener una rentabilidad o un ingreso directo. Yo diría que sí, pero claro, el canon de los primeros 20 años del siglo XXI no necesariamente tiene por qué repetirse en la presente década del 21 al 30. Las cosas no siempre son idénticas, las cosas no siempre son un cálculo. Eso depende de varios factores. Primer factor fundamental, que hayan inversiones y reinversiones en las actividades productivas de recursos naturales. Eso significa, en lo que se refiere a minas e hidrocarburos, exploración para mantener reservas probadas, que es la base del valor del yacimiento, reservas probables, que es una estimación con un cierto grado de exactitud, y posibles, que es en realidad algo sumamente incierto. Y hasta se habla de recursos, que es aún más incierto. Entonces tiene que haber reinversión. Y al lado de la reinversión tiene que haber inversión. Yo creo que en estos momentos mi intuición personal es que no hay inversión. Puede que haya reinversión, porque se tiene que hacer reinversión, entre otras cosas, en primer lugar, porque tiene que haber mantenimiento, y muchas veces tiene que haber no solo mantenimiento, sino expansión de operaciones, no solo cualitativamente, sino también, no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente. ¿Me quiere hacer una pregunta? ¿Lo ven en su cara? Sí, por un lado, ya tenemos, digamos, vista la propuesta de Keiko Fujimori de Fuerza Popular. En el otro lado, lo que usted mencionaba al inicio, conocemos el ideario de Perú Libre, conocemos también las versiones que ha dado el profesor Pedro Castillo respecto, ¿no?, a la minería de manera puntual. Ha dicho que no escapa la posibilidad de una estatización, de una nacionalización, ¿no? ¿Qué efecto puede tener eso? Mi querido José, una pequeña interrupción. Digamos las cosas por su nombre. Por favor. Eso no va a ser nacionalización ni estatización. Esos son eufemismos. Eso es lo que a mí me decían en el colegio, en instrucción premilitar, engaña muchachos. ¿Qué será entonces? ¿Qué sería? Confiscación. Confiscación, quitarle, mejor dicho, así, la propiedad. Así, a la prepo. Y eso, el candidato Castillo, porque es un profesor con licencia indefinida, con licencia sindical indefinida, pagada, que hace mucho tiempo que creo que no ejerce, el magisterio, con todo respeto a su persona, porque esa figura de la licencia también es una figura legal, pero eso va a ser ruinoso, y le voy a explicar por qué va a ser ruinoso. Yo no sé qué empresas se adaptarán, pero la mayoría de las empresas, y hay en esto también empresas estatales, Shogun Hierro Perú, las Bambas de MM Group. Claro, son empresas estatales chinas, en efecto, que es empresas estatales chinas o empresas estatales con capitales privados. Hay hasta una entidad petrolera, y dicho de paso, nosotros somos enanos petroleros. Estamos produciendo menos de 40.000 barriles diarios. Lo que nos ha salvado la vida es el gas de Camisea, donde se hizo una inversión de algunos miles de millones de dólares, y que eso se descubrió en los años 80, la inversión se vino haciendo en exploración en los años 90, y eso salió a producción en los primeros años en la primera década, o en los primeros 5 años o 6 años de la presente siglo. Bien, y si eso se congela todo. Le repito, sin producción no hay canon,
y sin producción toda es una ilusión, porque todo se convierte en quimeras, en castillos, valga la coincidencia, en castillos en el aire. Entonces yo le recomendaría, con todo respeto al candidato Castillo, que sea un castillo con pies en la tierra, con bases en la tierra, y que no sea un castillo en el aire y una nube que se desaparece con el viento. Muy bien, doctor Martín Belaúnde, yo le agradezco como siempre la comunicación. Lo comprometo para la próxima semana, por favor, porque usted también conoce muy bien cómo funciona justamente el tema de la minería en Bolivia, ¿no? Que se trata de poner como ejemplo en el Perú. Usted conoce con experiencia que tiene. Ese es el petróleo, ese es el gas en Bolivia. Sí, y también las cooperativas en Bolivia, cómo funciona la minería, un poco para efecto de que graficar y que la opinión pública conozca exactamente. La opinión pública, el público tiene derecho a saber. Y aquellos que por circunstancias del destino tienen un granito más de arena de conocimiento, deben dedicarse íntegramente a difundir lo poco o lo mucho que saben. Mi querido José, ha sido un placer hablar con usted, siempre a la orden, a la hora que sea y en el lugar que fuere. Muy agradecido, doctor Martín Belaúnde Moreira, siempre generoso usted. Conversábamos con el doctor Martín Belaúnde Moreira, es congresista, ¿no? Experto en derecho minero y un reconocido analista en temas internacionales y nacionales, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.